8 y 6. Vamos empezando nuestra semana 4 con Looker Studio. Eh, Espero que en las semanas que han pasado hayan podido ir revisando los temas que hemos visto, eh, cómo pueden adaptarlos, quizás no con cuentas publicitarias, pero sí con algunas conexiones quizá a través de SQL o a través de, de hojas de cálculo, ¿no? Como habíamos aprendido poco a poco con las clases. Antes de iniciar, brevemente sí me gustaría hacer un pequeño sondeo eh, sobre los temas que hemos visto, obviamente no sobre otros temas. Si es que ha habido alguna duda, para quizá aprovechar la clase de ahora y también reforzarlo, quizá mientras vayamos avanzando con el tema. He habilitado el chat en caso alguno tenga alguna consulta, ¿sí? Recuerden también que el día de hoy es importante que se queden hasta el final porque cuando terminemos la clase, el equipo de soporte de Skill este, va a pasar a acompañarnos un momento para explicar cómo es el proceso de la certificación. Así que muy atentos. Les pido por favor, tratemos de mantenernos en línea hasta el final de la clase para que finalmente pues tengan ustedes esta vía, ¿no? que se tiene gracias al centro de capacitaciones de que puedan finalmente sustentar el conocimiento que han adquirido con una certificación sobre ello. ¿Todo claro? No veo nada en el chat. Hola María, tu consulta es si es que hay ejemplos del programa de Google Ads que se pueden hacer para hacer gráficos. Puedes ver plantillas desde Looker Studio, pero no conectarte a una cuenta de Google Ads, por si acaso. ¿Sí? Bueno, viendo que ya más o menos están un poco más despiertos, ya estamos terminando la semana, también terminando el curso. Felicitarlos, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí. Nada, empecemos a avanzar con lo que nos toca sobre los temas de esta semana. Aurora pregunta si Looker Studios pueden crear parámetros como en Power BI. Precisamente en la clase de hoy vamos a configurar, o sea, vamos a aprender qué cosas podemos configurar dentro de Looker Studio, o sea, ya vamos a ir a un nivel más avanzado. Lo que hemos estado viendo, pues, va más por el lado de- del desarrollo de visualizaciones y las conexiones donde hemos tenido que unir distintas fuentes y hacer cruces entre ellas. Pero esta vez, pues, vamos a ahondar más en la parte de lenguaje que también tiene Google dentro de Looker para poder aplicar funciones, ¿sí? Así que bueno, ya. ah, 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 ah. Carlos, con respecto a tu pregunta sobre que has creado una página y que no hay dinamismo con las interacciones, hoy, conforme avanzamos, podemos dar un ejemplo, ¿sí? Me voy a acordar de lo que acabas de mencionar para mostrarles dónde es que a veces hay que como que encender un switch para que se pueda revisar. Eh, bueno, gracias Aurora por compartirme el dashboard. La verdad es que no he podido verlo, eh, pero en cuanto me sea posible lo voy a revisar y te responderé igual, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Igual quería empezar con lo último que vimos la semana pasada, no sé si lo recuerdan. Lo último que vimos fue este tema de cómo podíamos crear una base de datos que responda a una campaña, ¿no? Y cómo eso nos podía ayudar a poder ver distintos resultados. Eso fue lo último que revisamos. ¿Qué nos toca ver hoy? Hoy tenemos pues nuestra cuarta semana. Recuerden que es importante quedarnos hasta el final para poder ver el tema de la certificación también, por favor. Bueno, agradecer siempre, ¿no? que esta oportunidad se da gracias a la Municipalidad de Lima en alianza con instituciones públicas y privadas, ¿no? como parte del programa de alfabetización digital. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a
sumergirnos un poco ya en las funciones, que para los que pues han trabajado con Excel, pues esto es muy similar a las fórmulas. Para quienes han trabajado con Power BI, esto es también como que lo que vendría un equivalente a lo que encuentran cuando aplican transformaciones a través del lenguaje DAX. Y para los que manejan SQL, pues igual, ¿no? Así como en SQL existen distintos comandos para poder trabajar o gestionar la data, aquí que es igual, ¿no? Entonces, para poder empezar a revisarlo, pues además de que yo les estoy dejando ahí el enlace para que ustedes lo puedan revisar, quisiera que ustedes observen cómo es que uno puede ingresar directamente desde Google y ver esta información, ¿sí? Miren, por ejemplo, tú simplemente colocas referencia de funciones, Looker Studio, o sea, es lo mismo que está en el título de la PPT, que al final ustedes van a tener, así que lo van a poder repetir, y van a encontrar de que la primera que les va a aparecer, y si no es la primera, pues igual busquen la que dice ayuda de Looker Studio, eh, es una página de Google. Sin embargo, tiene información de Looker, porque como saben, Looker Studio antes se llamaba Google Data Studio, ¿sí? Cambió su nombre, pero continúa siendo un producto de Google. Y una vez que ya hemos ingresado aquí, lo que encontraremos es que las funciones están categorizadas eh, por distintos tipos. Estos son de agregación, de aritmética, condicionales. Bueno, ha cambiado su estructura porque aquí están. Aritmética, condicionales, fecha, por información geográfica, variadas y de texto. Antes no se veía así, pero han actualizado hace poco y se veía como un mapita, ¿no? Pero bueno, la cosa es que igual están las fórmulas y que eso es súper bueno porque no es que todos manejemos esas fórmulas en la cabeza siempre, entonces siempre nos va a ayudar el poder conocer que existe este soporte por la misma plataforma, porque ustedes no se habrán dado cuenta, ¿no? Probablemente han estado haciendo dashboard, como han dicho algunos, y cuando han querido, pues, cruzar data o hacer algún cálculo o renombrar alguna información de una columna, se han chocado con quizá la dificultad de que no basta con simplemente arrastrar campos en una visualización, sino que muchas veces hay que pasar por la parte de la transformación. Es más, dentro de lo que es Business Intelligence, que es este proceso de inteligencia de negocios, donde nos conectamos a una fuente de datos para poder trabajar con la data, transformarla y tener visualizaciones que respondan a las necesidades de un negocio o de un proyecto. La parte de la transformación es una de las partes del proceso de tele más largas, complejas y trabajosas, y inclusive muchas veces en proyectos de Business Intelligence, pues puede terminar cubriendo el 80% de tiempo, así de largo es. Entonces, es importante que si bien quizá no ahora vamos a memorizar cada fórmula que vamos a ver, estén súper atentos porque en algún momento van a encontrarse frente a estas fórmulas y lo importante es que por lo menos sean conscientes de cómo funciona y de que si ustedes tienen el manual y pueden entrar a esta página al mismo tiempo y abrirlo en su Looker Studio, van a poder estar a la altura del desafío de resolverlo, ¿sí? Por su cuenta. Entonces, eh, bueno, este tipo de funciones, fórmulas, normalmente aparecen en inglés, ¿no? Plataformas, lo mismo sucede en DAX, lo mismo sucede en SQL. Entonces es algo que ya viene de varias plataformas, ¿no? En Google no es ajeno, también las fórmulas están en inglés, entonces hay que reforzar por eso un poquito en algunos términos en inglés, porque finalmente nos van a ayudar a poder trabajar con más facilidad, la verdad. No son muchos tampoco. Entonces, en las fórmulas de agregación, tenemos todas las que pueden tener alguna operación mm, matemática o de cálculo, como por ejemplo la, la suma, ¿sí? Cuando colocamos sum, la semana pasada creo que hicimos un ejercicio así, es era una fórmula de agregación. También tenemos el promedio, que
en inglés es average, entonces se promedia como ABG. Este ABG que está aquí es el promedio, por lo tanto, si tú abres una fórmula y colocas ABG y entre paréntesis colocas la columna a la que quieres aplicar la transformación, digamos que ahí tenías, pues no sé, los clics diarios o las ventas diarias o las llamadas diarias o las entregas diarias que hicieron desde tu emprendimiento, de esa manera puedes obtener el promedio de esto. Con count y con count distinct, eh, lo que obtenemos es el recuento y el recuento distintivo. La diferencia entre ambas, por si alguno no lo tiene muy claro, es que el conteo o el recuento es la enumeración de la cantidad de registros que pueden haber dentro de un conjunto de datos. Es decir, cuántos hay, ¿no? Mientras tanto, el count distinct, que es el recuento distintivo o el recuento que diferencia, por eso es distintivo, que distingue, lo que hace es contabilizar cuántos registros únicos hay de una columna en particular, ¿no? Algún modelo de datos. Entonces, esa información es importante porque imagínate, ¿no? Que tú estés contando, no lo sé, que, que tuviste 1000 personas que entraron a tu página web, pero finalmente, al momento que tú revisas como que las personas que únicamente entraron, pues te das cuenta pues, que fueron, no sé, 600, digamos, ¿no? Y que la mayoría de gente lo estuvo viendo una y otra vez. Entonces, por eso es importante siempre diferenciar. No, no siempre nos ayuda solamente contabilizar, a veces nos ayuda también el recuento distintivo, ¿no? Eh, Indiferentemente del proyecto en realidad. El max, pues nos ayuda a ver el máximo y así. No, no es que les voy a leer todas las fórmulas, pero las primeras sí me parecían muy importantes. Es más, vamos a ver algunos ejercicios conforme avancemos un poquito. Vean, vean aquí que pues son bastantes. Luego siguen las de aritmética. Eh, si ustedes quieren revisar mayor información sobre cualquiera de las fórmulas, siempre tienen un enlace web que los lleva a ver mayor información de las mismas. Hay algunas que son condicionales, te viene el ejemplo de cómo utilizarlas. Esta fórmula, por ejemplo, la vamos a ver el día de hoy, que es la fórmula condicional, que viene a ser como el if en DAX o la fórmula si en Excel. eh, y bueno, ¿no? También tenemos algunas fórmulas, funciones que nos van a ayudar a configurar las fechas, porque a veces las fechas vienen como números nada más y hay que darles como que un pequeño ajuste para poder trabajar con ellas. Eh, Y bueno, es bastante amplia la lista. Vamos hoy día a repasar algunas de ellas, no, no se preocupen, pero quiero sí que vean pues, que es bastante y como que el curso, si bien termina hoy, si han seguido lo que hemos avanzado y creo que la mayoría lo han hecho por su participación, pues eh, tienen ahora el desafío de poder continuar con este tipo de materiales, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante que para que un conocimiento termine consolidándose en la mente de cualquier persona, lo más importante es practicar. A mí me ayuda, por ejemplo, mucho a anotar las cosas eh, o hablar de ellas, creo que es importante. Se los he dicho en la primera clase, se los vuelvo a decir ahora y compárenlo con otros profesionales. No hay muchos desarrolladores de Looker Studio y estamos en un momento, por así decirlo, un boom analítico, donde cada vez se buscan más personas que sepan de Business Intelligence, que sepan de SQL, de Power BI, de, Python, de Looker Studio también. Entonces, realmente es una oportunidad valiosa, porque en realidad estos cursos también o son difíciles de encontrar o son caros, de aprovechar esta oportunidad. Eh, lo dije en la primera clase, yo probablemente he desarrollado proyectos de Looker Studio para más de 40 empresas muy conocidas aquí en el país y entonces eso me da la posibilidad de poder compartir con ustedes bastante sobre diferentes casos, ¿no? En fin, continuando con lo que estábamos viendo al inicio, ¿no? Tenemos distintos tipos de fórmulas, ¿sí? Y es mejor tenerlas categorizadas para saber con mayor facilidad por las
fórmulas hermanas que tiene, de qué se refieren, ¿no? Eh, Vamos a empezar entonces con las funciones de case y contains text, ¿sí? Para empezar, vamos a, a primero ir a nuestro Looker Studio, y antes de ello vamos a explicar un poquito la sintaxis de esta fórmula. Para empezar, si es que por ahí alguno no recuerda qué cosa es sintaxis o a qué nos estamos refiriendo, la sintaxis es, por así decirlo de alguna forma, como eh, la receta, ¿sí? Como cuando te dan una receta para preparar algo, un postre, bueno, no es que quiera atentar contra el tecnicismo, pero para que lo puedan comprender con mayor facilidad, es mejor ser amigos de lo que escuchamos. La sintaxis es eso, ¿no? Te dice, sumas A más B y te da C. Entonces, es lo mismo acá, ¿no? Lo que nos dice la sintaxis es que utilizaremos la función de case cuando querramos trabajar algún tipo de condicional, ¿sí? Algo que termine siendo verdadero o falso. Entonces, la fórmula está delimitada por lo que observamos en mayúsculas. Siempre inicia con case, luego sigue when. When en inglés es cuando, ¿sí? Entonces, eh, lo que vendría a decir la fórmula es cuando, con ese when que está ahí. No sé si llegan en realidad a ver mi puntero, pero cuando la métrica que tú digas, no sé, puede ser ventas, ¿no? Las ventas son mayores a 100 o las llamadas de call center son mayores a 100, entonces ese THEN, then, es entonces, eh, colocarás un número uno. Y el else es, de lo contrario, colocarás cero. Y al final colocas un end. Vamos a verlo juntos en un ratito. Yo voy a entrar al Looker Studio, voy a hacer la fórmula de la manera más clara posible, pero como que primero estamos acá viendo la sintaxis y nos vamos al Looker. Pero es importante entender eso, ¿no? Recordarnos que empieza con case, que luego sigue cuando la métrica es mayor, menor, igual, lo que fuese de cierto número. Entonces, si se cumple eso, que en este caso dicen que la métrica debe ser mayor que 100, por ejemplo, sale 120, entonces colocarás en esa tarjeta o visualización o lo que fuese, colocarás el número uno, porque es lo que indica la fórmula. De lo contrario, colocaremos un cero. ¿Puede ser solamente números? No, pueden ser textos, pueden ser fórmulas que nos traigan como subconjuntos dentro de lo que ya estamos originalmente armando. A ver, vamos entonces a nuestro Looker Studio. De preferencia, pues continuemos trabajando en el dashboard donde estuvimos la semana pasada. Vamos a ver. Por ejemplo, creo que la semana pasada estábamos conversando un poco del tema eh, de los botones, ¿no? Hoy día vamos a terminar de ver ese tema también, ¿sí? Para empezar, para poder crear una nueva página, lo que debemos hacer es seleccionar en la barra superior eh, el botón que dice página. Luego de eso debemos seleccionar nueva página para agregar una más. Automáticamente al lado izquierdo van a notar que ahora hay un número uno y un número 2 que están explicando de que ya no estamos solo en una hoja nada más, sino que podemos movernos. Mira, hago clic en el uno y estoy en la página uno. Hago clic en el número 2 y me muevo a la página 2. ¿Sí? Eh, Puedo hacer de que eso aparezca en otro lado también, si gusto, si lo necesito, si no me ayuda que esté ahí, pues puedo, por ejemplo, seleccionar nuevamente página, ir al botón de configurar la página actual. Y aquí en estilo puedo seleccionar el tamaño, por ejemplo, de la hoja donde voy a trabajar. Aquí también hay un botoncito que debajo de configuración de la página actual, que es donde acabábamos de entrar, dice gestionar páginas. Si ustedes pues le hacen clic allí, pueden también colocarles nombres. Por ejemplo, a esta primera que vimos la semana pasada, le podríamos poner Google Ads porque tiene información que vimos en la clase de Google Ads. Y a esta segunda página, si queremos, le podemos poner temporalmente semana 4, luego lo podemos cambiar si queremos, ¿sí?
Le podemos agregar iconos también, hacemos clic en los tres puntitos que están en la esquina y es ahí donde seleccionamos algún icono, ¿no? No sé, la semana 4 si quieres, ponemos un check, ¿no? Y le das a aplicar y el iconito aparece ahí, ¿no? Y date cuenta que también ya no aparece un 1 y un 2 al lado izquierdo, sino que ahora aparecen los iconos que tú elijas para el VI. Aquí igual, ¿no? Le pasa aquí a los tres puntitos, colocamos seleccionar icono, y quizá como es el overview, podemos poner una casita, ¿no? Y ya, le damos a aplicar. Y al mismo tiempo ve que al lado izquierdo ahora aparece ello, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Ahora que ya tenemos como dos páginas, podemos hacer un ejemplo sobre lo que les decía, de cómo podemos movernos de una página a otra. Para eso, lo que vamos a hacer es agregar un botoncito, o sea, un cuadrado, que va a ser como las veces de un botón. A ver, vamos a hacerlo aquí. Podemos hacerlo de otro color y igual no, bueno, esto está bien feo. Eh, bueno, ya puede ser este de acá y le podemos copiar y pegar un par de veces para finalmente colocar encima el texto, ¿no? Por un lado aquí vamos a colocar overview, que es en inglés resumen. Ustedes pueden ponerle el nombre que gusten, ¿sí? No, no pasa nada. Eh, Vamos a ver. Lo acomodan bien, lo centran, porque acuérdate que aquí justo al ladito tienes la posibilidad de centrarlo si lo deseas. Y además, mire que en las propiedades del texto tienes un botoncito que es como un clic, ¿ves? Ese clic que tienes allí es el botón de adjuntar o el botón de hipervincular. Entonces, si nosotros hacemos clic aquí en insertar enlace, eh, en el botoncito de abajo, tú decides a dónde te lleva, a la siguiente página, a la última página, si es que hubieran varias, o alguna página en particular. Como este es el overview, en realidad te debería llevar siempre a la página de Google Ads, que es la primera, ¿sí? Le ponemos aplicar y ahora está con un color de hipervínculo, ¿no? Y aquí es igual. Tendremos que agregar, pues, un texto. A este sí le pondremos quizá, no lo sé, puede ser Analytics, que es más fácil. Igual, ¿no? Lo puedes colocar de un color un poco más blanco para que sea más fácil de visualizar. Lo centramos, arreglamos un poquito el tamaño y luego que es así de rápido, ves aquí el botón otra vez de insertar y colocamos que cada vez que alguien haga clic en eso, pues se va a la siguiente página. Le damos aplicar y una vez que ya terminamos de configurar nuestros botones, pues podemos seleccionar la barra donde se encuentren y con eso le das simplemente control C, que es en el teclado control, sin soltar presionas la C de casa, te vas a tu otra página y aquí puedes tranquilamente control V, ¿no? Y pegas tus botoncitos. ¿Y qué pasa? Que luego de eso, cuando tú hagas clic en ver, te vas a poder mover a la página inicial y a la página de Analytics, que ahorita está vacía, ¿no? Pero eso es, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí al lado es también un hipervínculo que nos permite movernos en las hojas del dashboard. Como les está explicando a ustedes, hacen clic aquí en editar y finalmente, si ustedes quieren configurar cómo se está viendo o sea, cómo es que se va a ver el panel de navegación, van aquí a archivo, a configuración, perdónenme, a tema y diseño, ¿sí? Es archivo, tema y diseño, y en archivo, tema y diseño se les va a habilitar una pestaña, una especie de pop-up al lado derecho. Allí lo que vamos a hacer es, voy a acercarlo para que lo puedan ver, ya, dice, modo de vista, visibilidad de encabezado, mostrar siempre. ¿A qué se refieren con el encabezado? Pues se refieren a esto, a estos botoncitos que están acá, que cuando tú te pones en ver, como que toman espacio del dashboard, ¿ves? Entonces tú a veces tienes que estarlos ocultando así para que tengas espacio. Para no tener este inconveniente, como les dije, lo que debemos hacer simplemente es ir a archivo, a tema y diseño, como habíamos hecho, y aquí
en el botoncito de diseño, tú puedes colocar de que se oculte automáticamente. Vamos a ver qué va a pasar. Colocamos ver. A ver, le damos a actualizar. Debería actualizarse, debería como que no observarse. Igual vemos que se sigue observando. Ahora vamos a ver de ocultarlo. Aquí. Vamos a dirigir acá, archivo, tema y diseño, diseño, Equino. Eh, ya, acá está. Ocultó inicialmente y el tipo de navegación. Lo puedes poner que esté en la parte de arriba para que no te tome parte del espacio del dashboard, que de por sí ya es bastante chiquito. Yo a veces prefiero elegir ese o el que tiene como que en la parte superior de izquierda, ¿no? Entonces, a ver, luego que hemos seleccionado eso, si vamos nuevamente a ver, miren que ahora los botones me aparecen arriba, ya no me aparecen al lado. Es decir, cuando yo voy aquí a Google, ya no me está tomando espacio, ya no me está apareciendo como un bulto al costado, ¿no? Entonces, simplemente o me muevo por aquí, con lo que está acá arribita, con los botones, o me muevo usando los botones del mismo dashboard, ¿no? Que ya vimos que es súper fácil, solamente jalas un texto y ya está. Muy bien. Entonces ya con eso como que resolvimos un check de ese tema que debíamos haber visto la semana pasada, pero el tiempo como que no nos enfocó en otras cosas. Vamos a nuestra página 2 donde estamos trabajando. Vamos a empezar a trabajar con el Analytics. Nosotros ya habíamos visto el Analytics en la clase 1, entonces simplemente es como un pequeño recordatorio. Para eso, pues, tenemos que ir a datos y aquí en propiedades, pues, eh, perdón, en recurso, vamos a ir a gestionar las fuentes de datos añadidas. Es allí donde agregamos nuevas personas. Hacemos clic en el botoncito y aquí es donde vamos a agregar, ¿no? Vemos que están las proyecciones de Looker Studio que vimos la semana pasada y también está la cuenta de Google Ads. Ahora vamos a seleccionar, añadir una nueva fuente de datos. Esto lo vimos desde la clase 1, lo hemos repetido en la clase 2, lo hemos repetido en la clase 3, entonces es como un refuerzo constante de por dónde entramos, ¿no? Vamos a conectarnos a través de Google Analytics. También explicamos la primera clase qué cosa era Google Analytics. Google Analytics es una plataforma que nos permite poder traquear cómo está el tráfico en una página web, ¿sí? Eso es. Entonces, muchos links de Looker Studio. Este creo que sí. Hacemos clic en Google Analytics para poder viajar. Seleccionamos al que tengamos acceso. Y una vez que ya lo hicimos, pues le damos clic en añadir. Esperamos un momento. Ya, listo. Ya está añadido el informe. Y ahora está aquí también, ¿no? Tenemos la cuenta de Google Ads, tenemos las proyecciones que vimos la semana pasada, pero también vamos a tener información que viene de Analytics. Ok. Entonces, ya que como que ya hemos entrado un poco hemos calentado un poquito, ¿no? Podemos regresar a nuestra fórmula que dice, cuando utilizas case, debes siempre colocar el when, que es como que cuando sucede esto, entonces será uno, de lo contrario será cero y siempre con el end, ¿no? Para cerrar. Esto, por cierto, es una de las funciones más utilizadas porque nos permite luego usar con otras fórmulas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a nuestro lookup, vamos a agregarle una pequeña tablita. Corroboramos que está conectado a todos los datos del sitio web, así se llama Analytics, tú le puedes cambiar de nombre, pero de momento está ahí, con ese nombre. Eh, por ejemplo, este es un tema que abordé hace poco, ¿no? Con un proyecto, que cuando tú, por ejemplo, aquí colocas, creo que fue con fuente, a ver, vamos a ver qué cosa salió. Mm, no hay mucha diferencia, creo que fue con medio.
Ok, entonces, como podemos observar, en este momento estamos viendo dentro del Analytics de que hay como que tráfico que llega a través de Facebook o de Instagram o de LinkedIn incluso, pero como que lo vemos separado, ¿no? Como que nosotros quizá desearíamos poder mapear realmente en un solo cuadro, oye, todo esto es redes sociales o todo esto es Google, ¿no? Entonces, una fórmula como Case nos ayudaría a poder filtrarlo. Otra manera en la que podemos ver la información es si es que estando dentro de nuestra tabla, como por ejemplo la estamos viendo ahorita, nosotros tuviésemos, ¿no? Por ejemplo, así como estábamos viendo hace un rato, me parece que era página, si no me equivoco. Bueno, acá no hay mucha diferencia porque como una se ve 90 veces y las otras una, no vamos a poder comparar bien. A ver, vamos a ver qué más, qué otra cosa podemos hacer. Ah, ta, 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 ta. Ya. Otra cosa que podemos hacer en todo caso es ver, creo que si lo ponemos aquí por día, ahora vamos a ver si como fecha lo jala. Ya, ahora sí. Miren que aquí, por ejemplo, estamos observando eh, los usuarios que ha tenido la web, es decir, las personas que han entrado a visitar la web en los últimos días, incluso que lo puedo ordenar. Está incluso 3 de mayo, 30 de abril, 27 de abril, etc., etc., ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo por algún motivo quisiera filtrar acá y no quisiera ver como que esos días que solo entró una persona o dos, sino que yo quisiera ver algo como, no lo sé, quiero ver solamente los días que entraron más de 5 personas? ¿Qué podría hacer para poder hacer un filtro de ese modo? Pues sencillo, eh, para poder identificarlos, podría utilizar la fórmula de case que acabábamos de ver hace un ratito. Simplemente vamos dentro de la fuente de datos donde queremos conectarnos, que en este caso es la de Google Analytics. Seleccionamos el botón de añadir un campo. Ah, seleccioné sin querer esto, perdón. Eh, estaba acá, ya. Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros nos podemos conectar dentro de la fuente donde vamos a trabajar. ¿Cuál es la fuente? Google Analytics. ¿Dónde vamos a crearlo? En Google Analytics. Si estuviésemos trabajando en Facebook o en Google Sheet o en SQL, pues sería en esa plataforma, ¿sí? Para que como que quede claro porque estamos entrando aquí. Entonces hacemos clic en el botón añadir un campo. Al momento de seleccionar ese botón se abre una especie de ventana pop-up. La semana pasada ya habíamos visto un poquito de esto cuando hicimos el CPL, no sé si se acuerdan. De todas maneras, pues aquí lo pueden subir con los 3 puntitos. Y una vez que estamos aquí, ya es momento de ponernos manos a la obra y crear la fórmula, ¿no? Como habíamos visto, nosotros queríamos filtrar a las personas que habían llegado o sea, que habían tenido en ciertos días más de 6 visitas, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es colocar case, porque acordémonos que la fórmula se empieza siempre con case, luego colocamos then, que perdón, creo que aquí es when, o sea, ya, así. When, ¿cuál es el condicional? El condicional, es decir, ¿qué va a determinar como verdadero o falso si es que se cumple o no se cumple? Pues, como hemos visto, el número de usuarios, así como en este ejemplo de acá, ¿no? Entonces, vamos a colocar cuando eh, los usuarios son mayores que 5, por ejemplo, colocamos Enter. Entonces, vamos a hacer que aparezca como mayor tráfico y lo contrario, es decir, hoy, else, menor tráfico. Y
Como les había mencionado, una vez que colocamos el when, el then y el else, debemos terminar siempre con un end. Voy a acercarme para que lo puedan un ratito digerir, como que familiarizarse los que no han visto antes ese tipo de cosas. Yo sugiero que no se, como que a veces hay personas que como que ven fórmulas y se estresan y dicen, no, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no lo voy a aprender. Pero en realidad, pues yo creo que es bastante amigable, ¿sí? Más allá de que está un poquito en inglés, pero creo que se puede adaptar bastante a muchos entornos. Yo lo he experimentado, entonces simplemente es como, si te das cuenta, incluso hasta tiene lógica lo que te está pidiendo. Te dice, cuando esta métrica, que son los usuarios, supera cierto número, en este caso 5, entonces quiero que pongas una etiqueta allí, en este caso quieres que ponga una etiqueta de mayor tráfico. De lo contrario, será la de menor tráfico. Debemos recordar que esta fórmula no se va a poder crear si es que en la parte superior tú no colocas el nombre del campo, el nombre de la nueva dimensión que estás creando. Podría ser, quizá, digo yo, nivel de tráfico. Uy, perdón, no me di cuenta. Ya está. ¿Y dónde doy a aceptar? Pues sencillo. Aquí al lado derecho hay un botoncito que dice hecho, de color azul de remate. Tienes también un check, lo que te confirma que la fórmula está bien escrita, ¿sí? Porque cuando no, te aparece también un error. Miren, por ejemplo, voy a borrar el edit y probablemente va a salir como que hay un error, ¿ves? Sale una bolita roja y dice error de sintaxis, final de la fórmula inesperado. Claro, porque esta fórmula debe terminar en end. Lo coloco y ya, solucionado. Vamos con guardar primero la fórmula y luego hacemos clic en hecho. Una vez que hemos creado nuestro nuevo campo, esperamos un momento, por favor, y podemos, a ver, vamos a ver, habíamos puesto creo que niveles, ¿no? Estoy buscando la fórmula que hemos creado. A ver, denme un ratito, por favor. Creo que esta era nivel de tráfico. Yo lo estoy buscando como niveles. Por eso no lo encontraba. Ahora sí. Acá está, nivel de tráfico. Vemos que aparece dentro de nuestras nuevas dimensiones. Podemos arrastrarla aquí a nuestro gráfico. A ver, esperemos un ratito. Ya. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? Voy a colocar ver para que lo puedan ver más grande. Recuerdan que creamos la nueva fórmula de nivel de tráfico. ¿Qué cosa decía nuestra fórmula? Así súper facilito. Pues que si tenían más de 5 le iba a colocar una etiqueta que decía mayor tráfico. Y si tenía menos de 5 le iba a colocar menor tráfico. Yo aquí estoy hablando obviamente de una página web, pero o sea, recordemos que todo esto tenemos que nosotros pensar, ok, ¿cómo esto yo lo puedo adaptar a mis proyectos, a mi vida diaria, a mi emprendimiento, al área donde estoy? No sé, estoy en el área de contabilidad, en el área de logística, el área legal. O sea, ¿cómo esto podría aterrizar al modelo de negocio donde yo me muevo hoy en día y por el que me interesa un curso como este? Entonces, luego de hacer esa pregunta, pues tenemos la ventaja de darnos cuenta de que los datos no son duros y estáticos, sino que nosotros podemos de alguna manera generar transformaciones dentro de ellos gracias a las fórmulas. Eh, y aquí en este caso hemos utilizado esta, ¿no? La de Case, que es una de las más conocidas, porque siempre hay que, de alguna manera, eh, renombrar las etiquetas que tenemos de acuerdo a las necesidades que surgen con los proyectos. Eh,
hasta aquí, no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre la fórmula case, para yo repetirlo, si no, continuamos. Esta la he explicado un poquito lento, pero tenemos varias fórmulas por ver, entonces voy a avanzar cada vez un poquito más rápido conforme vaya viendo de que todos estamos avanzando al mismo nivel, que es lo que nosotros hacemos desde la clase 1. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguno más? ¿Todo claro? ¿No hay dudas sobre lo que estamos viendo? Buenísimo, continuamos entonces. Otra fórmula interesante, la verdad, es la de contains text, como ven allí. Contains text lo que hace es buscar dentro de una columna una palabra en particular, eh, de la cual nos vamos a valer para construir un condicional donde vamos a terminar obteniendo verdadero o falso. Y que con ese verdadero o falso utilicemos case, como ya lo hemos conocido, para poder colocar nuevas, no sé, ¿no? Nuevas taxonomías, nuevas nomenclaturas o nuevos nombres a las dimensiones, ¿no? ¿Cómo funciona este cruce entre contains text y case? Para que sea un poco más fácil de entender, constraint text está aquí resaltado de remate, ¿no? O sea, como que está mucho más fácil de poder comprender a qué se refiere. Van a ver que justo luego de case, todo sigue igual, viene when, y luego todo ese espacio que viene a ser, o sea, que antes era la métrica es mayor a 100 o la métrica es mayor a 5, ahora todo eso se ha reemplazado por contain text que empieza de color amarillo y dice contain text, es decir, cuando se contiene el texto en la dimensión, no lo sé, digamos que estamos hablando de puede ser, que estamos hablando ya sé, lo que estábamos viendo hace un ratito, ¿no? De los medios y eh, del tráfico, ¿no? Que algunos llegan orgánico, otros llegan por referidos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo le digo, oye, mira, cada vez que contenga la palabra Facebook, o cada vez que contenga la palabra LinkedIn, o cada vez que contenga la palabra Instagram, yo quiero ver mi reporte, me es más fácil ver que me digas, oye, mira, todo esto de acá juntos suma el 30% y eso es redes sociales. A que yo vea como que una hilacha, esto es Facebook, esto es Instagram y esto es LinkedIn, quizá me conviene a mí juntarlo, o si estoy, por ejemplo, trabajo en una inmobiliaria y estoy recibiendo información de un portal como, no sé, Nexo, a donde vivir o donde fuese, igual forma, ¿no? Yo quiero mapear, quiero traquear qué tanta gente está viniendo. O también puede pasar de que tú te estés conectando a través de SQL o te estés conectando a través de Amazon Redshift, no lo sé, y que la información venga escrita de una forma que a ti no te ayuda y a tu cliente o a tu área no le ayuda si está redactada de esa forma. Entonces, esta función termina siendo la salvadora porque nos va a ayudar a crear una nueva dimensión donde nosotros tenemos el control de qué es lo que se va a observar o no. Entonces, sin más, vamos a probar esta nueva fórmula. A ver, un momento, por favor. Vamos nuevamente a nuestro Looker Studio. Regresamos aquí al bolsito de editar. A veces cuando estamos como que en visualización, tienes que moverte hacia arriba y ahí aparece el botoncito, ¿sí? Como les dije, voy a copiar esto para ponerlo un poquito más abajo. A ver, un ratito. Ya está. Entonces, yo les había dicho que cuando nosotros estamos midiendo el tráfico, por ejemplo, solemos medir en lo que es webs, el medio y la fuente, que creo que acá está en español. A ver, vamos a ver. Y vamos a revisarlo un ratito para que entendamos cómo esto se puede acomodar. ¿Qué es la fuente? ¿No? Para este ejemplo que estamos viendo, la fuente, o también a veces se le llama source, que es fuente en inglés, es lo que me indica de dónde vino el tráfico, ¿sí? El tráfico, ¿qué cosa es? La cantidad de gente que entró a la página web. Entonces, en este caso, pues estamos viendo el tráfico de una web, pero puede ser también, si te estás conectando a SQL o a lo que fuese, que la información simplemente esté de alguna manera sucia o no esté en las condiciones que necesita estar para un gráfico adecuado.
Entonces, lo que vamos a lograr hacer, con lo que estamos mirando ahora, es que todos esos que dicen Instagram, Facebook, el número 8 que dice LNKD, LNKD es la abreviatura de LinkedIn, que es una red social para, este, es una red social de profesionales, ¿no? Donde todos cuentan ahí, sobre sus CVs, en fin. Entonces, vamos a unir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Vamos nuevamente a editar, vamos a sacar nuestro botoncito. Estamos dentro de la fuente de datos de Analytics, recuérdenlo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Pues teníamos que movernos de tal forma hasta el final, más o menos, y pues, creo que más rápido, sería más rápido, hasta que encuentres el botoncito que dice más y luego añadir un campo. Haces clic en añadir un campo, ya nosotros sabemos de qué trata la fórmula. Esta es una fórmula para fuente, podemos ponerle si quieres, no sé, ¿no? Como que fuente resumida, porque no va a ser como la fuente normal, va a ser una fuente que te va a poder permitir unir todo lo que vino de redes sociales. Entonces, ¿cómo sería nuestra fórmula aquí? Empezamos con case, muy bien, porque es lo que estábamos viendo hace un rato, estamos viendo justo la fórmula de case. Luego de case, ¿qué sigue? Sigue when, ¿no? Entonces, luego normalmente debería seguir el then, y seguido del then seguiría el end, ¿no? Que entonces lo que te hace la fórmula es, ¿no? Aquí viene el condicional. Entonces, cuando sucede cierta condición, entonces ocurrirá, no lo sé, ¿no? La letra A. De lo contrario, acá olvidaba el else, ocurrirá la letra B. Esa era la fórmula que habíamos aprendido hace un rato, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuál sería nuestro condicional aquí? Nuestro condicional debería ser, no sé si me permite acercarnos, no, ya no me deja acercarnos, pero nuestro condicional debería ser, pues, de que, a ver, creo que aquí puedo bajar, no me deja. Ya bueno, debería ser que cada vez que lea la palabra Facebook o Instagram o LinkedIn con su abreviatura, lo leas como si fuera redes sociales. Entonces aquí nuestro foco está en la dimensión que recibe el nombre de fuente. Entonces, vamos a ver acá nuestra formulita. Recuerden que estamos trabajando con contain text, es como la nueva fórmula que estamos viendo. Contain text. Cualquier cosa, aquí está. Contains text. Contains text, sí lo he puesto bien. Ok, entonces una vez que colocas la formulita de contains text, tienes que abrir la fórmula, el paréntesis, perdón, y incluso te da la misma plataforma una sugerencia de qué es lo que va dentro, la fuente de la expresión y la búsqueda de la expresión. Es decir, como que he dicho más fácil, la, la dimensión de la que vamos a sacar esa data, ¿sí? Y la palabra clave con la que la vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo sé que esto está dentro de fuente, que incluso ya se prendió, ¿por qué? Porque es una dimensión que yo podía arrastrar de la analítica. Luego de eso, coloco una coma para poder colocar cuál es esa palabra clave que debe ir entre comillas, ¿sí? Porque es la manera en la que puede identificar la plataforma que estamos hablando de un texto y no de una fórmula o el nombre de una columna, ¿sí? Por eso es importante colocar siempre esas cosas entre comillas. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Pues Instagram, ¿no? Nosotros hemos dicho, cada vez que la fuente contiene, por eso es contains text, la palabrita Instagram, entonces, es más, pongamos el entonces acá, la misma línea para entenderlo, ¿no? Entonces le vas a poner redes sociales. Vas a ponerle como una etiqueta, ¿ya? El else, si es que no sabemos qué poner, pues simplemente ponemos blank, creo que aquí es así, y luego el end.
Mm, un momentito. Ya. Entonces, perdón, lo que les decía es, ¿no? Entonces, la función de case se está cruzando con la función de constraint text, donde ya estamos buscando que si no tiene Instagram, perdón, si es que dentro de la fuente aparece esta palabra, le vamos a renombrar como redes sociales. De lo contrario, pues, incluso podemos hacer que aparezca la misma fuente, o sea, lo que tenga, y que con eso se llene. Le damos guardar, mm, damos hecho, y aquí, que es donde teníamos nuestra fuente, ¿recuerdan? Vamos a agrandar esta tablita para que se vea un poquito mejor. Y aquí vamos a agregar nuestra fuente resumida. Y ahorita poco a poco van a entender cómo es que finalmente esto nos ayuda. Voy a quitar esto de, más bien de nivel de tráfico, ya no, ya pasó, pero eso también de usuarios nuevos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a arrastrar la fuente resumida y miren lo que está pasando. Como ha notado en la fila 3 que está la palabra Instagram, la ha cambiado y no aparece como Instagram, aparece como redes sociales. ¿Ven? Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo para que tanto Facebook como LNKD también aparezcan igual. Entonces, de igual forma, vamos a nuestra misma fórmula. Incluso puedes hacer clic en la FX que tienes al costadito y así se te va a abrir la fórmula. Eh, Le puedes seleccionar toda la fila donde tienes la condición, colocas control, luego la letra C de casa, te posicionas al final de esa línea, das enter una vez, no pasa nada, luego colocas otra vez control, B chiquita y voilà, tienes otra línea igual, igualito. Le das enter, perdón, te paras aquí, le das enter, en esta tercera línea otra vez control B. ¿Y por qué lo has pegado tres veces? ¿De qué te sirve? Porque acá simplemente, como ya tienes toda la fórmula, simplemente vas a cambiar pues, Instagram por Facebook, ¿no? Y aquí cambiarás Instagram por LinkedIn, que creo que estaba así. Una vez que tengas tu fórmula nuevamente ya lista, le das a actualizar, le das hecho, y ya verán de que ahora aparece redes sociales al lado de Instagram, redes sociales al lado de Facebook, redes sociales al lado de LinkedIn. Y por otro lado, como que lo que va quedando disperso es Google, Search, Yahoo y Bing. Tú incluso podrías hacer que Bing, eh, Google y Bing pues aparezcan como buscadores. Podemos entrar nuevamente a la fórmula, puedes seguir entrando las veces que lo necesites. Acá nos habíamos quedado, recuerda, nuevamente, control C, le das enter y en lugar de colocar nuevamente nuestra formulita de siempre, que hasta acá parece igualita, que busque más bien el nombre de Google y si encuentra el Google, que pues le ponga acá como buscadores, ¿no? ¿Por qué se le llama buscadores? Porque Google es un buscador. Igual acá, cuando aparezca Bing, que por ahí había aparecido por lo que vi, también que le ponga buscadores. Y le das hecho. Y te vas a dar cuenta como en esa columnita que se llama resumen, cuenta resumida, cada vez estamos como que metiendo más datos y aplicando más cambios, ¿no? Ah, ahora vamos a actualizar, porque como que el de Google sigue igual. A ver, fuente resumida. Esta fuente resumida. Vamos a ver qué cosa pudo haber fallado. Ah, no, no lo guardé, no lo actualicé. Entonces otra vez le doy aquí, Enter,
otra vez aquí, Enter. Y eso también es importante como para que todos comprendamos que esto lo puedes haber cambiado. Está Google y aquí abajito, en lugar de LinkedIn, decía Bing, ¿no? Que es otro buscador. Y aquí cambiamos, ¿no? Estos son buscadores. Este también es un buscador. Ahora sí, le das clic en actualizar el botoncito. Nos vamos a hecho. Y ahora sí, debería cargar la fórmula bien. Está cargando la tabla. Ya ven, ya está. Entonces, Yahoo también había, ¿no? Se me pasó ese. Y ya con eso les muestro cómo quedan. Vamos a agregarle una más. Cada vez que tenga Yahoo, también que aparezca buscador, ¿no? Hecho. Aunque como tiene muchos puntos, no sé si realmente lo reconozca. Pero esperemos que sí. Sí, lo reconoció. Ya. Entonces, imagínate, te voy a poner dos ejemplos, ¿sí? Imagínate si, y con eso, pues como para tener una especie de reflexión de eso, ¿no? Imagínate que tú estás viendo, oye, no lo sé, de dónde están viniendo mis vendedores, ¿no? O de dónde está viniendo el tráfico de mi página web. Y yo te digo, mira, ves como que hay varias rayitas chiquititas porque un pedacito es Instagram, otro pedacito es Facebook, otro pedacito es Bing. Compara este gráfico que estamos viendo aquí, vamos a ponerlo un costadito, y lo vas a comparar con este otro, donde en lugar de elegir fuente, vamos a elegir fuente resumida, que es una fuente donde nosotros hemos creado nuestras reglas con lo que nosotros queremos ver. Ya está. Entonces, vamos a ponerle esto un poquito más acá, y ver cuál es obviamente más fácil de observar, el de la derecha o el de la izquierda. Como podrán notar, es mucho más fácil identificar que aquí están ya separados todos los buscadores. Aquí se han sumado todos los de Google, a todos los de Bing, a todos los de Yahoo. Mientras que, mira, acá he puesto buscadores y buscador. No me había dado cuenta. Fuente resumida. Mira, ¿ven? Al primero le puse buscadores y a los otros les puse buscador. Ahora sí, buscador para todo, actualizar, hecho. Y nuevamente vámonos a ver. Va a cargar un ratito. Ya, ahora sí. Sí, me pareció un poco raro, ahora sí. Entonces, ¿qué es más amigable de ver? O sea, más allá de los colores, ya porque los colores de ahí los podemos cambiar. ¿Lo de la derecha o lo de la izquierda? ¿Dónde me ayudó poner unas cuantas fórmulas para que no vea este gráfico así chiquitito que parece que tuviera un montón de píxeles chiquitas, sino que agrupo la información, la renombro como yo quiero, ¿sí? Por las palabras clave que yo quiero y de esa manera puedo armar un reporte mucho más fácil de entender y también para tomar decisiones, ¿no? Mientras que tú me agarras acá frío y me dices, ¿y cuánto está entrando por redes sociales? Hasta que me pongo a sumar me demoraré. Acá tengo el dato aquí, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Seguimos avanzando? El chat, por si acaso, genial, gracias Héctor. Lo tengo habilitado, entonces estoy de rato en rato atento a poderlo revisar. Sobre todo ahora porque es la última clase, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces ya esto clarísimo, ¿no? Ya creo que la explicación ha estado como que más que suficiente para que ustedes ya lo puedan entender. A ver. Ya, ahora vamos a ver algunas funciones que son un poco más rápidas, ¿sí? Las primeras como que demoraban un poquito también porque son las primeras que hemos visto. Esta se llama left text, en realidad es bastante puntual. La utilizamos para indicar la cantidad de caracteres que vamos a extraer, ¿sí? De una dimensión en particular. Perdón. Por ejemplo, imagínate que tienes una base de datos de SQL y te viene algo así como no sé, pues la fecha, te viene como 2022-01-03 y tienes que sacar de ahí el año. Entonces, por ejemplo, ahí podrías utilizar left text, que lo que hace es extraer
la información aparece desde la izquierda, por eso es left. Recuerden en inglés, left, izquierda, right, derecha. Entonces, left text es para jalar información de la izquierda. Y también hay un right text que es para jalar de la derecha, ¿no? Entonces, simplemente colocas el nombre de la dimensión, que puede ser el DNI, la fecha, lo que fuese. Y ese Michi que hay ahí, en realidad, vamos a colocar ahí el número de caracteres que queremos extraer. Entonces, vamos a hacer un ejemplo también con esto de aquí. A ver, vamos a ver. Creo que acá tenemos que ir otra vez a nuestro modo edición. Eh, a ver, en vez de ver fechas, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Creo que las páginas estábamos viendo hace un ratito. Muy bien, como podrán ver, nosotros aquí tenemos una serie de páginas, ¿sí? Que están como incompletas, pero que, bueno, tienen como que cierta información de dónde, de qué página de la web vinieron. Entonces, ¿qué pasaría si por algún motivo yo quisiera hacer un corte y decir, oye, quiero como que las cuatro primeras letras de cada una de esas páginas? Es simple, ¿no? Ya sabemos que vamos aquí, bajamos, uy, estamos demorando en bajar, ya está, añadir un campo. Si quieren le pongamos el mismo nombre para acordarnos, izquierda, left text, tal y como está aquí, left text. Nuestra dimensión, que esta vez es la página, enter, y a continuación lo único que vamos a agregar es el número de caracteres, ¿no? Como lo veíamos aquí en la formulita. Entonces nuestro número de caracteres es, no sé, imaginemos que queremos los cuatro primeros caracteres. Le das guardar, le das hecho, y vamos a agregar nuestra nueva columna que se llama izquierda. Aquí está izquierda, vamos a agregar acá, y vamos a ver qué ha pasado. Bueno, en la primera, como solo era un slash, pues solamente he copiado el slash, ¿no? No hay mucho que hacer. Pero, por ejemplo, en nosotros, la siguiente, mire que ha contado las cuatro primeras dígitos, por lo menos dígitos. Está el slash 1, la N 2, la O 3 y la S 4. O sea, cumple nuestra fórmula. Vemos otro ejemplo rápido. Aquí no, en Facebook, la número 7, jala el slash 1, el signo de interrogación cerrándolo, 2, la F, 3 y la B, 4. Y así, súper sencillo en realidad. Esta fórmula no es como para darle más vuelta, es como para empezar a entender qué transformaciones podríamos hacer de cara a lo que nosotros necesitemos. A ver, ¿qué más? Month. En el caso de Mons, nos sirve esta función cuando queremos extraer solo el mes por algún motivo. Por ejemplo, estamos aquí, vamos a ver. Siempre estamos acá no estamos en edición, ¿no? Ya. Recuerden que podemos hacer nuestro dashboard más largo, ¿sí? Desde el botoncito de página, configuración de la página actual, estilo, y aquí, aunque yo sé que no se ve muy bien, pero lo voy a acercar lo más que se pueda. En esta opción de configuración de la página actual, tú puedes decidir la anchura y la altura. Altura tiene 900, yo lo voy a poner 2000. Ya no nos hace daño ponerlo en 2000. Entonces, y ahora tenemos más espacio abajo, ¿eh? Ya, ahora que sí, ya tenemos más espacio, lo que yo quiero hacer acá es mostrarles rápidamente. Es más, lo podemos hacer copiando esta tabla para no borrarla.
Ya, acá en esa, simplemente para no confundirnos, vamos a quitar estas dimensiones y le voy a colocar day. Day creo era, o día, o date. A ver, vamos a ver cómo está. Aquí, a ver, vamos a ver, ¿está como fecha? Sí, está como fecha. Ya. Entonces, aquí tenemos las fechas, ¿sí? Y por otro lado, tenemos los usuarios. Imagínate que tú quieres ver un resumen por mes, porque tú dices, no, pero aquí está muy desordenado, estoy viendo los usuarios, pero yo quisiera ver cuánto he vendido al mes o cuánta gente ha visitado mi web. ¿Qué puedo hacer? Sencillo, vas nuevamente a tu data, ya cada vez como que debe quedarnos más claro, vamos a bajar hasta que ya no podamos más, hasta que encontremos el botoncito del más que dice añadir un campo. No lo confundan con el añadir datos, por favor. Añadir un campo, le vamos a poner mes, mes fórmula si quieren, ya para acordarnos. Y aquí pues colocamos nuestra fórmula, ¿no? Que simplemente es, como hemos visto, month, y abres paréntesis, cierras paréntesis, y adentro colocas la fecha, y ya Looker Studio se encarga del resto, ¿no? Va a sacar el mes y lo va a colocar ahí. Le das guardar, le pones hecho, ya tenemos aquí nuestro mes fórmula. Entonces, mira, en vez de lugar de ver la fecha, como la estamos viendo ahorita, vamos a hacer un copiar-pegar al costadito para que lo puedas ver. Ya. En vez de que estés viendo la fecha de este modo, en esta nueva tabla vamos a colocar mejor. Ya está. Entonces acá lo que yo estoy viendo es ya no toda la información, sino que me centro en verla por meses. Y entonces yo te puedo decir, ah, mira, en abril tuviste 115, en mayo pues recién está empezando, por eso tienes 3 visualizaciones, ¿no? Pero imagínate si están viendo ventas o llamadas de call center, ¿no? Qué útil es poder conocer también una fórmula como esta que nos permite resumir información basada en la misma data. O sea, esto de acá lo he sacado del costado. ¿Ven? ¿Qué más tenemos? A ver, la función de round también súper súper práctica, simplemente es parecida a la de Mount, pero nos ayuda a que con la métrica podamos redondear con el número de dígito que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿dónde podemos encontrar números decimales? Ujujú. Ya, lo que podríamos hacer, por ejemplo, ¿no? Es temporalmente revisar la base de datos de Google, porque ahí sí tenemos decimales cuando hablamos de los gastos de inversión, ¿sí? Entonces, para este ejemplo pequeño, vamos a recurrir un ratito a Google. Vamos a verlo por campaña. A ver, vamos a quitar esto de acá. Y bueno, y vemos que tiene varias campañas, la cuenta de Google. Y nosotros lo que queremos hacer simplemente aquí, perdonen, estábamos acá, era un redondeo de cuánto se gastó por cada uno. Entonces, yo podría colocar el costo, está acá, coste, y lo arrastro en métrica. Y a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ordenarlo de mayor a menor y también vamos a colocar acá un filtrito. Acuérdense que esta campaña ocurrió en un periodo pues, bastante alejado, ¿no? Entonces hay que colocar acá esto con la fecha. Ah, perdón. Acá tendríamos que colocar la fecha de Google Ads, ¿no? Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio desde Google Ads. Aquí creo que sí está como día la fecha. Acá está, perdón, filtro periodo. Este sí, filtro se va.
acá vamos a seleccionar en periodo para poder hacer este ejercicio fijo. Nos vamos a el 2021, me parece que fue en julio, y vamos a terminarlo también por ahí, ¿no? En agosto. Ahora sí. ¿Por qué he hecho eso? Pues simplemente porque ese ejercicio que es el que hemos visto varias veces venía de esta época, ¿no? Inclusive creo que es un poquito después, a ver, hasta septiembre creo que estuvo. Sí, ¿ya ven? Ahí está. Bueno, aquí por ejemplo vemos que tenemos los decimales, pero si tú quisieras ver los decimales como tú gustes, pues simplemente te vas a la base de datos donde estás construyéndolo. Ahorita estamos en Google Ads, así que minimizamos un ratito Analytics con su símbolo, ahí está, y nos centramos en Google. Aquí en Google igualito, ¿no? Vas a bajar todo lo que puedas hasta añadir un campo, y aquí, pues vamos a, si quieres ponerle a esta vez redondeo, y aquí en fórmula, pues simplemente colocaremos count, entre paréntesis, la métrica, ¿no? Que aquí es coste. No, le ponemos coma y vamos a colocarle a ver si es que nos da un decimal. Ese uno es el número que representa los decimales. Vamos a ver, guardar, hecho, y le pondremos count. Le pusimos creo que conteo, perdón. Redondeo, redondeo. ¿Cómo le pusimos? ¿Recuerda alguno? Ah, round. Igual que raro, no la ubico y la acabamos de crear. A ver, un momentito, por favor. O quizás no la he guardado. A ver, vamos a probar. Pensé que sí la había guardado. No aparece aquí tampoco. Ya, ni hablar. Bajamos nuevamente. Y aquí añadir un campo. Colocaremos round. Nuevamente aquí la fórmula de round. Tal y como nos indica la fórmula, pues primero va la métrica, que en este caso es coste, coma y el redondeo. Le ponemos 3, por ejemplo. Y luego de eso le damos guardar, le damos hecho y vamos a colocar round. Ahora sí nos debería aparecer. Acá está, round. Vamos a nuestra tabla y además del coste, vamos a agregar round. Ya. Aquí, por ejemplo, no nos está colocando más decimales, pues porque esto simplemente es una moneda, ni siquiera lo está promediando. Pero si, por ejemplo, nosotros acá cortasemos, no sé, pues 1, debería, eh, vamos a ver, hecho. ¿Ya ven? Ya está, solamente está redondeado a 1. Y si estás viendo un promedio o un número más complejo, pues le colocas 5, 6, 7, lo que tú necesites ver y te va a mostrar toda esa cantidad de decimales. Gracias, Giovanna. Entonces, bueno, seguimos las funciones de lower y upper. Estas funciones están relacionadas a las características de los textos y más que todo, pues son para ir a hacer cambios y transformaciones a minúsculas o a mayúsculas. Obviamente, lower es para minúsculas, upper es para mayúsculas. Entonces, nuevamente, vamos a Looker Studio. Podemos tomar como ejemplo aquí, por ejemplo, ya podríamos quitar este filtro. Este filtro solo lo utilizamos en ese momento.
Acá, por ejemplo, ¿no? Ven que está todo como que en minúscula. Si quisiésemos por algún motivo verlo en mayúscula, pues regresaríamos a nuestra fase aquí de Analytics, como estamos viendo. Seleccionamos añadir un campo. Aquí en añadir un campo, pues podemos colocar, por ejemplo, bueno, pues, como con minúscula. Aquí colocaríamos la fórmula que es, perdón, si es que ya está en minúscula, no tiene sentido ponerle minúscula, pues no. Cambiamos aquí a mayúscula. Ya. Entonces, con upper lo que haríamos sería seleccionar las fuentes, porque si se acuerdan, esa dimensión se llama fuentes con la que trabajamos al inicio, y le damos guardar. Lo voy a acercar un poquito para que lo vean bien, pero es simplemente nombre mayúscula, fórmula upper y fuente. Damos guardar, damos hecho, y aquí está en minúscula, ¿verdad? Pero cuando nosotros utilicemos acá nuestra nueva función, nuestra nueva fórmula, la reemplazamos y podrán observar, así de sencillo, de que ahora están todos en mayúscula. ¿Ven? Muy bien. Lo mismo sucede en realidad con Opera, con lo contrario, con Lawar, perdón. O sea, ven algún texto en mayúscula y el reemplazarlo es igual. La función de concat. Esta sí es un poco más interesante, nuevamente no es tan rápida como las que hemos estado viendo, pero tampoco es tan complicada, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que nos permite concat es concatenar, viene del término en inglés que también empieza con concat. Entonces, concatenar significa unir, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos concatenar el nombre del host, que es, a ver, vamos aquí acá, ¿no? A ver, veamos. Nombre del host, aquí está. Vamos a quitar esto. Y también la ruta de página. Ya. Entonces, Analytics tiene como que muchas veces la información como que en partes para poder analizarla mejor, pero a veces nos vemos en la necesidad de unir dos columnas. Imagínate si quisieras unir un nombre con un apellido, ¿no? Es algo parecido acá, ¿no? ¿Qué significa cuando yo les decía, ¿no? Que la mayoría de usuarios entra al slash? No es que entren a una página que sea el slash, sino que dentro del host, es decir, dentro de la página web de Métrica 23, se quedan en el home, que es este de acá, ¿no? Si ven, siempre te sale como un slash, ¿no? Cuando ya a veces te carga, esto, aunque ustedes no lo vean, acá tiene un slash. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. ¿Ven? Le di enter y desapareció. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Perdónenme. Aquí, ¿no? A esos son las 94 visitas. Y las demás páginas están aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quisiera unirlas? Pues simple, utilizo Concat. Vamos a utilizarlo un ratito. Estamos aquí en Analytics nuevamente. Bajamos, añadir un campo. Le podemos poner concatenar también igual. La fórmula concat, abrimos paréntesis, colocamos la primera dimensión, que es el nombre del host, coma, y luego la siguiente, ¿no? Que aquí es el nivel de ruta de página. Ya está. Le damos guardar, le damos hecho, y ahora, pues en lugar de tener en la tablita el nombre del host y el nivel de ruta de página, lo vamos a quitar y vamos a agregar lo que acabamos de crear, ¿no? Que es un concatenado, ¿no? Vamos a unirlo, vamos a darle espacio, y aquí está. ¿Ven?
La concatenación, ¿qué cosa hizo? Juntó el nombre del hosting con el resto, ¿no? Que a veces decimos como que, ¿qué significa eso? Bueno, es parte de la página web, ¿no? Solamente que el Analytics te permite separarlos. Bueno, antes de ir a los metacaracteres de regex, que eso sí es un poquito complicado de explicar, voy a revisar nuevamente el chat para ver si por ahí hay alguna pregunta que podamos resolver. Si quieres dejar un espacio, Daniel, tal como indicamos hace un momento, dentro del lenguaje de, de Looker Studio, lo que colocamos entre comillas se considera como texto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver. Está buena la pregunta, chicos. A ver, denme un ratito. Vamos nuevamente aquí a editar. Ok, cuando nosotros estábamos colocando los nombres, no sé si se dieron cuenta, lo voy a agrandar acá. Aquí te salen algunos ejemplos, ¿ven? Y miren, el primer ejemplo dice concat, campaign, coma, y luego aparece como, no sé si lo llegan a ver, espero que sí, acá está. Miren. Ponen esto, entre comillas, una coma, o puede ser también un espacio vacío, y luego el nombre de la siguiente dimensión. Esta es la forma en la que nosotros podemos unir dos dimensiones con un espacio o una coma. Podemos probar con lo que teníamos aquí, ¿sí? Vamos a ver, después de la coma, ¿sí? Vamos a colocar, abrir las comillas, vamos a colocar un espacio y luego de las comillas sigue otra vez una coma, porque acuérdate, es como que nombre de host es el insumo uno, las comillas que dentro están vacías es el insumo 2 y el nivel de ruta de página es el insumo número 3. Entonces, la suma de los tres concatenados, debo cerrar mi paréntesis y con ello dar clic en actualizar. Una vez tenga el clic en actualizar, me voy a hecho, vamos a ver en ver cómo quedó y ven que ya está el espacio, lo llegan a ver, voy a acercarme, ven, entre la M y el palito hay un espacio y lo mismo va a pasar en todas. Y inclusive yo en esa línea pude haber escrito lo que yo quisiera, ¿sí? Genial. Hasta aquí todo lo que hemos visto en funciones, todo claro, genial. Entiendo que sí, que vamos bien. Entonces, vamos con la parte de los metacaracteres, ¿sí? Aquí sí les pido, pues, tratémonos de concentrar un ratito porque esta parte sí puede ser un poquitito pesada, ¿sí? Les advierto, la voy a tratar de explicar un poquito lento, pero igual es súper importante que la conozcan porque finalmente esto ya es el nivel avanzado de Looker Studio. O sea, si de por sí las fórmulas ya nos llevan a un nivel avanzado, el tema de metacaracteres nos va a llevar un paso más allá todavía, ¿no? Entonces, a ver, es más, ustedes si después gustan, busquen, no hay muchos videos en internet sobre estos temas en realidad, son como que más rebuscaditos, pero sí son muy importantes que ustedes los manejen, ya que están llevando un curso completo sobre la herramienta. Muy bien, acá está. A ver, como para más o menos sondear, que todos estamos súper atentos. ¿Alguno sabe cuál es el significado de la palabra meta? Porque aquí hablamos de meta caracteres. ¿Alguno sabe qué significa meta? Saben que ahora como que Facebook, Instagram, WhatsApp son como que todas propiedad de Meta. Hemos escuchado del metaverso. ¿Qué es Meta? Así es, Juan. Meta es más allá, ¿sí? Es lo que puede estar en la profundidad. Entonces, cuando hablamos de metacaracteres, las caracteres pues son los dígitos, o bueno, claro, ¿no? Los caracteres son cada palabrita, cada letrita que compone una palabra, ¿no?
por ejemplo, no sé, Nadia, está Nadia, Nadia. Entonces, eh, vamos a continuar con el ejemplo de Nadia, si me permites. Entonces, eh, si ven, estamos teniendo 5 caracteres, cada uno de ellos compone el nombre de Nadia, ¿sí? ¿Qué cosa? Gracias, Nadia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los metacaracteres? Que es lo que está entre los caracteres o lo que está alrededor de ellos, ¿sí? Entonces, si bien nosotros hemos aprendido a filtrar por los nombres o las categorizaciones que pueden tener, eh, hoy vamos a descubrir cómo hay algunas configuraciones adicionales, porque la información, pues, dentro de una palabrita, como puede ser un nombre, podemos tener mayores filtros o mayores fórmulas a aplicar que nos van a ampliar el panorama y el abanico de posibilidades con los desarrollos que vayamos a hacer. Entonces, ya habiendo hecho esta pequeñita introducción para que sea menos pesado, ya tenemos claro que es un metacarácter, ¿no? Continuamos con la siguiente diapo, donde nos dice, ¿no? Vamos un poquito hacia la parte teórica. Los metacaracteres son caracteres también que tienen un significado más profundo, ¿no? Dentro de una expresión regular. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos de los más habituales, ¿sí? Y como siempre van a tener ahí el enlace de dónde estoy sacando yo la información. Tienen, por ejemplo, si lo ven abajito, ahí está, dice support.google.com, Looker Studio, Answer y bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ver como que más detalle de esto, simplemente hacen clic en ese enlace y en realidad todas las diapositivas de todas las semanas siempre tienen por ahí alguna referencia, algún tip, algún truco, algo más en lo que puedan profundizar. Entonces, empecemos. A ver, aquí tenemos 5 casos. Eh, yo diría que como que van a ser los principales. En primer lugar está el punto. ¿Qué pasa? Cuando tú colocas un punto, lo que estás dando a entender es de que si por ejemplo lo pones al final, ¿no? Que da igual lo que siga después del punto, va a ser igual de válido. Por ejemplo, si tú pones el 1 y un punto, entonces va a valer para 10, va a valer para 1A, va a valer para 1.5, va a valer para 1R, va a valer para 1Z. Si yo colocara Héctor punto, entonces va a valer para Héctor 5, Héctor 4, Héctor 8. ¿Por qué? Porque ese punto significa que no importa qué cosa dice después de Héctor, ¿sí? Igual lo vamos a considerar, ¿sí? Eso es lo que significa el punto. Eh, y eso ayuda mucho cuando, por ejemplo, tú estás buscando información de una página web, ¿no? Y, y por ejemplo, no es que sepas todo el nombre de la página web, pero tú sabes que dentro de toda esa URL, de todo ese link, en algún pedacito, dice, no lo sé, ¿no? Cyber Days o Cyber Wow. Entonces simplemente colocarías Cyber Days, el punto al final, da igual si después hay un link gigante, porque simplemente con que encuentre el Cyber Days, no importa que siga, el Looker Studio lo va a encontrar y te va a decir, mira, aquí está, ¿no? O lo va a contar, si es que lo que quieres hacer es contarlo. Otra manera en la que te podría servir, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú estás conectándote a un Looker Studio con información de un call center donde las personas teclean y redactan, ¿no? Y imagínate que tú eres el jefe y quieres filtrar, ¿sí? Quieres ver a todas las personas que han escrito eh, por alguna queja y por algún motivo tú no tienes ninguna, como que no tienes ninguna dimensión para poder ver las quejas. ¿Qué podrías hacer? Pues podrías hacer una fórmula donde cada vez que diga reclamo punto, indiferentemente que siga después o queja punto, puedas encontrar todos los temas, o sea, todos los casos que estuvieron relacionados, ¿no? Entonces, como que poco a poco vamos aterrizando y viendo de que esto eh, es más útil de lo que parece en una primera instancia. Y aquí nos dan como que un ejemplo más, ¿no? Por ejemplo, nos colocan más abajito 1.1
coincide con 1, 1, 1 y 1 a 1, porque ese punto da igual que sigue, da igual que lo reemplace, ¿sí? Ya, entonces espero que por ahí como que haya quedado claro eso para cuando luego veamos las expresiones regulares. Luego tenemos un signo de interrogación. El signo de interrogación significa de que coincide con el, como dice allí, con el carácter que le precede o lo omite. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 10 y luego coloco un signo de interrogación, significa que vale tanto para 10, porque estamos diciendo que coincide, o sea, si es que coincide con el carácter que lo precede, el que lo precede es 0, preceder el que está antes, o si lo omite, por ejemplo, aquí no está el 0, aquí solamente hay un 1, también lo contabiliza, ¿sí? Para otra vez poner un ejemplo con un nombre que a veces así es más amigable, ¿no? Si vamos a buscar la persona que se llama, este, Rafael, ¿ya? Y le ponemos al final un signo de interrogación, significa que va a contar cada vez que aparezca Rafael, pero también si por ahí alguien escribió mal, ¿no? Si regresemos al ejemplo del call center, ¿no? Que a veces en el momento que está ahí redactando rápido puede ser que se pasó una letra, va a valer para Rafael como si escribiera un Rafael, sin la L al final, porque ese signo de interrogación lo cuenta si es que coincide con el carácter que precede o si lo omite también. El más, ¿qué significa el más? El más es cuando se coincide una o más veces con el carácter que le precede. Entonces, si yo coloco un 10 y un más, significa que me va a valer para 10, pero ese 0, ¿sí? Como dice ahí el texto, coincide una o más veces. ¿Qué significa una o más veces? Que da igual si dice 10 o 100 o 1000, porque da igual cuántas veces coincida con el carácter que le precede, este, igual es válido, ¿sí? Entonces yo quisiera, por ejemplo, decir, oye, todos los múltiplos de 10, quiero contarlos, ¿no? Pues simplemente pongo el 10 y le pongo un más, y da igual cuántos ceros tenga, porque igual lo voy a considerar. ¿Qué significa el asterisco? Y estamos en el cuarto. El asterisco coincide varias veces con el carácter que le precede o lo omite. Entonces aquí es algo como un poquito parecido, ¿no? El asterisco entonces te dice que no importa cuántas veces coincide con el carácter que lo precede, en ese caso es el número 1, eh, igual siempre lo va a contabilizar. Y finalmente, ese palito que ven allí, ¿sí? Al final, nos permite eh, en una oración eh, dar a entender que hay una O, que es cuando dices, vale que sea la A o la B, vale que sea un 3 o que sea un 5, da igual que sea Google o que sea Facebook. Entonces, si tú en algún momento en una fórmula quieres decir algo así, entonces colocas el palito, como en ese caso, ¿ves? Hay un ejemplo ahí al costado que dice 1, palito, 10. ¿Qué significa eso? Que da igual, si dice 1 o 10, igual lo va a considerar, ¿sí? Entonces, estos comodines, ¿sí? Se utilizan en las fórmulas donde se aplican expresiones regulares, que es lo que vamos a ver en un ratito más, ¿sí? Pero antes de ir a ver eso, era importante entender los comodines principales que funcionan dentro del lenguaje del Looker Studio, que es el lenguaje que tienen de Google, para poder dar instrucciones dentro de las funciones. Entonces vamos aquí a continuar. Hoy creo que me pasé. Bueno, aquí también hay algunos bastante sencillitos. Está, por ejemplo, el ancla, que coincide con los caracteres adyacentes al principio de una cadena. Entonces, si tú colocas esa, esa especie de, como una pequeña montañita, ¿no? Chiquitita, esa es para, si tú lo colocas y pones un 10, vale para 10, vale para 100, vale para 10x, vale para 10R, vale para 10 tazas, lo que fuera que sigue.
Pero si empieza en 10, lo cuentas. El dólar es el símbolo de dólar, ¿sí? Es que coincide con los caracteres adyacentes al final de la cadena. O sea, es como lo contrario, ¿no? Así como esa montañita es como que no importa que siga después. Si empieza con 10, lo cuento. El signo de dólar sería lo contrario, ¿no? Que si tú pones 10 y un signo de dólar, no importa qué hay en toda la oración, pero si acaba en 10, lo vas a contar. Sí, así es, Enrique. Es para ver perdón, la potencia, efectivamente. Aurora dice que se fue el audio. ¿Alguno más tiene ese problema? Sí, les agradecería mucho si por ahí alguno podría confirmar, porque si no, ¿todo bien? Ya, bueno, está bien. Igual tienen ahí la grabación y si no, esperemos que Aurora pueda regresar a escuchar todo bien, ¿sí? Gracias. Bueno, hoy, genial, Aurora. Continuamos. Estamos a buen ritmo y ya estamos por acabar este temita. Gracias. Gracias a todos que veo que están súper atentos. Eso me da mucho gusto. Entonces, estábamos viendo con ese tema las anclas, ¿no? Ya hemos visto los comodines, que están aquí al inicio. Ya hemos visto la parte de las anclas. Y finalmente, pues tenemos las agrupaciones que se dividen en tres: los paréntesis, los corchetes y el guión. El paréntesis es cuando tú quieres especificar que lo que está dentro tiene que aparecer exactamente en ese orden. Entonces, si tú colocas entre paréntesis el 10, no da igual a que aparezca 01, por ejemplo, ¿no? Tiene que aparecer en ese orden. Si, por ejemplo, aquí vemos en corchetes, ¿no? Eh, el corchetes es para considerar eh, dentro de una cadena todo lo que está dentro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos que han puesto entre corchetes del 0 al 9. Es decir, que ahí vale para cualquier número del 0 al 9. Vale el 0, vale el 1, vale el 2, vale el 3, vale el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y también vale, como en ese ejemplo he puesto la A y la Z. Significa que vale cualquier número o cualquier letra en minúscula porque estás colocando de la A a la Z. ¿Sí? Eso es lo que significa el corchete y de remate. Si está entre paréntesis, que el paréntesis te habla del tema del orden, entonces es eso, ¿no? Ya hemos visto el tema del corchete arriba, justo en el primer ejemplo del paréntesis, pero igual, ¿no? Te dice que el corchete es cualquier coincidencia de los caracteres que están dentro de ese rango. El corchete abre y cierra una cadena, ¿sí? En un orden en particular. Y el guión es lo que permite, o sea, como que el corchete y el guión trabajan juntos cuando queremos especificar, como hemos visto en el primer ejemplo del paréntesis, un intervalo, ¿sí? Entre un punto de inicio y un punto de partida, que aquí puede ser el 0 y el 9, o puede ser la A y la Z. Como les he dicho, cada cosa que estamos viendo, igual si ustedes quieren ver como que más detalle, ponerse a leer 1 o 2 páginas de cada tema, ahí tienen el link para ver mayor información, o sea, porque si nos pusiéramos a ver cada página, no acabaríamos nunca, pero igual siempre es bueno que exista esa sed de aprender más, entonces siempre está bueno ahí tener los links. Y finalmente, pues como se habrán dado cuenta, es como que, imagínense, ¿no? Tenemos tantos como que ahora símbolos como los comodines, las anclas, los grupos, que, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo un caso de una red IP, donde la red IP tiene puntos, no sé si la han visto, ¿no? Es como que 216.239.32.34, bla, bla, bla. Y imagínate que cada vez que hay un punto, ¿qué significaba el punto? A ver si se acuerdan. Aquí está. El punto significa que da igual la coincidencia de lo que siga, porque el punto aquí significa como una extensión, ¿no? Pero cuando lo vemos acá, estamos viendo una red IP, el punto no significa que da igual que de ahí sigue el 5 o el 8 o el 9. El punto es porque es parte de un texto que tiene una función de poder
dimensionar una categoría de una red. Entonces, si tú quieres colocar un punto, pero no quieres que Looker Studio lo interprete como el punto de los metacaracteres, entonces pues lo que tendrás que hacer es agregarle ese pequeño slash que estás observando, ¿sí? Que lo que dice es como un alto ahí, si estoy, estoy colocando un punto, no es porque quiera utilizar metacaracteres, es porque realmente estoy hablando de un decimal o realmente estoy hablando de un texto en cadena que tiene el punto, ¿no? En sí. Entonces, ya después de haber visto como que ya qué cosas son los metacaracteres y cómo nos pueden servir, eh, bueno, estos simplemente son clases de caracteres. Eh, Cosas importantes a considerar. eh, mm, mm, Bueno, ¿no? Lo que ya les había explicado, ¿no? Que la funcionalidad es de que cualquiera pueda interpretarla, ¿sí? Es un lenguaje de uso general y que tomen en cuenta que dentro del lenguaje de funciones de Looker Studio, en este nivel que les digo que es un poquito más avanzado, pero que finalmente es importante que conozcan, sí es importante especificar eh, las mayúsculas de las minúsculas, ¿no? Pero si tú quieres de que no se considere como que da igual si sea mayúscula o minúscula, puedes utilizar entre paréntesis un signo de interrogación y una letra I, como ves en este ejemplo de aquí, donde se está colocando el signo de interrogación y el I en un paréntesis, y luego seguido hay otro paréntesis con una A, un punto y un asterisco. Es decir, ¿no? Si nosotros utilizamos la fórmula acaba acá, ¿no? Antes de que diga extrae, hasta acá. Entonces, si tú colocas eso, ¿no? Estamos utilizando aquí una expresión regular, que es regex extract, que es lo que vamos a ver ahorita. Este, Estás extrayendo tanto ABC 1, 2, 3, porque como ves, tú has dicho que la A y el punto significa que no importa lo que siga después del punto, ¿te acuerdas? Igual, si empieza con A, lo consideras. Y ese asterisco significa, no importa cuántas veces se repita, lo que siga, si el A está primero, igual lo va a considerar. Entonces, si dice, no sé, aviación, lo que fuera, igual lo va a considerar. Entonces, en este ejemplo, hay un ABC 1, 2, 3. O sea, lo va a considerar porque empieza con A, tiene el punto y el asterisco, entonces como que combinaron dos metacaracteres. Pero, como antes de colocar ese A punto asterisco, colocaron entre paréntesis un signo de interrogación y una I, significa que esto que está aquí es válido para minúscula o mayúscula, por lo tanto vale tanto para ABC en minúscula 1, 2, 3, como para ABC en mayúscula 1, 2, 3. Todas estas expresiones que hemos visto, ¿sí? No es que yo las voy a usar a la loca y solo cuando esté frente a eh, una redacción de fórmulas, sino que estas se utilizan dentro de las expresiones regulares del Looker Studio, que son cuatro, ¿sí? Las expresiones regulares son secuencias específicas que nos permiten aplicar filtros y controles dentro de una función, ¿sí? Entonces, las cuatro, ¿cuáles son? Regex contains, regex extract, regex match y regex replace. La primera de ellas nos sirve para validar que dentro de una entrada, es decir, dentro de un texto, hay un patrón de expresión regular, ¿sí? Por eso es contains, o sea, es como decir, dentro, es como cuando utilizábamos el contains text, ¿recuerdan? Otra manera de poder determinar que dentro de una oración hay, hay una frase o un patrón, una expresión regular, es también utilizando regex contains, donde podremos obtener un verdadero o un falso. ¿Qué es regex extract? Pues es cuando obtenemos la cadena de valores, el texto, ¿sí?
que coincide con el patrón de expresión regular, es decir, que coincide con los metacaracteres que nosotros hemos especificado que queríamos sacar. Así como en el ejemplo pasado, ¿no? Acá tú querías sacar el ABC123, entonces eso es lo que obtendrás. De ahí viene el extract, ¿no? El regex match es una expresión regular de coincidencia y lo que busca es, eh, nuevamente se mantienen los condicionales, es decir, esto se puede utilizar perfectamente si estás utilizando una función de case, donde lo que tú finalmente consigues es especificar que hay coincidencia entre dos entradas, por eso es regex match, ¿no? De la palabra match, de coincidir. El replace, pues finalmente está relacionado a la sustitución y para ello también se va a valer de que podamos utilizar metacaracteres para poder identificar qué patrones serían sustituidos. Entonces, para igual revisar un ejemplo, porque creo que acá no hay un ejemplo de ello, ¿no? Si, por ejemplo, volvemos a nuestro Looker Studio, a ver, vamos a ver qué ejemplo podemos utilizar. A ver, vamos primero a ponernos en modo edición y luego de ponernos en modo edición vamos a todos los datos del sitio, vámonos hasta abajo para poder crear una nueva función, añadir un campo. Y yo creería que aquí lo que por ejemplo podríamos aprovechar en filtrar es, a ver un momentito, creo que era cuando lo teníamos en título, así que voy aquí a moverlo. Bien, podemos probar igual con esta, la cosa es que podamos revisar. Ok, aquí estamos viendo los títulos de las páginas, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar contains, el regex match para comprobar si es que estamos obteniendo alguna coincidencia. Entonces, para eso tendríamos que crear nuestro campo, regex match. Incluso te dice, ¿no? Devuelve verdadero si la X se corresponde con Y y de lo contrario, devuelve falso. Siempre que utilice las expresiones regulares, sea regex match, regex replace o las otras dos, o en total cuatro, siempre colocas primero una dimensión donde vas a aplicar la fórmula. En este caso, pues estamos con título de página. Entonces, colocamos título de página. No me, vamos a ver, título de página. Título, ¿dónde estás? Acá estás. Título de página. Ya. Y luego de eso, vamos a acercarlo aquí. ¿Ven? Le colocas una coma y mira que pongamos una atención un ratito en lo que dice, ¿no? Te dice regex match, abres paréntesis, título de la página, coma, y si ves abajo te da como que una guía de la fórmula, ¿no? Y dice regex match
X, la X es la dimensión, y luego dice coma reg EXPR, que significa regular expression, que una expresión regular pues es la que está delimitada por metacaracteres. Entonces, si por ejemplo aquí tú quisieras, no lo sé, ¿no? Aquí como que la data no es tan variada, pero si tú quisieras eh, encontrar cada vez que apareciese el número 23, indiferentemente de qué tuvo adelante o qué tuvo atrás, entonces pues nosotros podemos colocar aquí, este, para empezar, las comillas, ¿sí? Tienen que ir en comillas. Y en segundo lugar, pues colocar el punto asterisco, que significa que no importa lo que estuvo antes, colocamos el 2 3 y el punto asterisco, que significaba no importa lo que se repita también ahí, igual lo va a considerar. Ahora, aquí no es esta, perdóname, no es esta asterisco, sino es este de aquí, me parece que es este de acá. Es el asterisco de un, no, este tampoco es. Perdón, que estoy con un teclado que no. Es esto que está acá, que lo voy a copiar de aquí. Si no lo encuentran, también pueden hacer esto. Lo copian y lo pegan de aquí. Ya está, parece. Lo copié de aquí, ¿vieron? Ya está, justo. Chiquitito, pero que está. Entonces, simplemente colocan el punto asterisco, cerramos. Esto que está acá, aunque no lo parezca, esa es nuestra expresión regular. ¿Qué cosa determina qué tantos puntitos, qué tantas comas, qué tantas cosas va a tener o no va a tener? Pues depende de, con el diccionario que hemos visto de metacaracteres, qué es lo que tú necesitas. Entonces simplemente tienes todo esto, le vas a poner aquí el nombre de la fórmula, que es regex match o la que tú quieras, y con esto le damos hecho. Vamos a colocar esto un poquitito más aquí para que se pueda ver bien. Y bueno, cada vez que identifique el 23, indiferentemente de dónde lo va a ver, le va a colocar un true. ¿Y ese true de qué te sirve? Pues cuando estás usando un condicional como en el caso de case, ¿no? Ya no importa qué tan largo sea lo que esté en el texto, o que no contenga, o que contenga medias, porque recuerda que un condicional como case, ¿no? Tú puedes utilizar este, eh, después del case, el when, y después del when vendría, ¿no? Entonces, como que aquí, ¿no? Para que tengamos claro qué es lo que pasaría, sería, ¿no? Abres case, colocas when, esto de aquí vendría a ser como tu condicional. Entonces dices, ¿no? Cuando suceda todo esto, este, lo que va a pasar es, then, o sea, pues si gustas le ponemos match, ¿ya? Aquí en else, ya, ahora sí. Entonces, ¿no? Repetimos la fórmula de case, que empezamos justo la clase de hoy con eso, pero fíjate que el camino nos ha llevado a ver cómo podemos incluir una expresión regular, puede ser cualquiera de las cuatro que hemos visto, dentro de lo que vendría a ser el condicional, como cuando usamos contains text, o cuando al inicio poníamos, ¿no? Que la métrica sea mayor de 50, ya ok. Ahora hemos aprendido que esta parte de los metacaracteres es aquí donde se ensambla para poder obtener información. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Y ahora, en vez de aparecer true o false, pues va a aparecer match donde hacía match y no válido donde no era válido. ¿Ven? Y bueno, creo que esto sí es súper útil, por ejemplo, si se están conectando a información de una web o de SQL o de donde no tengan control de la limpieza que haya tenido previamente la data.
Entonces, voy a revisar qué tal ya. O sea, no, felizmente no hay muchas preguntas, pero igual si tienen alguna duda, pues quedo atento, ya son las 10 de la noche, por lo tanto, ya deberíamos estar dando pase a el equipo de soporte para que les explique el tema de la certificación. Lo voy a ir escribiendo en interno para avisarle, a ver un ratito. Igual los leo si tienen alguna duda, ¿no? Todo